Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, en este espacio, el que hemos denominado Praxis TV Diálogos Literarios, una coproducción entre la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y la editorial, la EUNA. Hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos acá, Del dicho al hecho, las políticas culturales y el discurso sobre la cultura en el Estado costarricense. Y para ello nos acompañan el autor del libro, Jairol Núñez Moya. ¿Cómo estás, Jairo? Buenos días, muchas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes y, bueno, hablar del libro, ¿verdad? Sí, un libro muy relevante. Y para eso también, Daniel, como es costumbre, Daniel Vindas en la co-conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Dani? Te da gusto saludarlo. Encantado de estar una vez más en la sección de diálogos literarios para Praxis TV. Dar la bienvenida a Jairo y felicitarlo por la publicación del texto, ¿verdad? Y podría adelantar que es un texto que hace un análisis crítico del discurso sobre la cultura en nuestro país, abarcando varios periodos, ¿verdad? Y varios programas de gobierno también en Costa Rica. Un texto del cual creo que vamos a ampliar bastante en estos 3 bloques. Antropólogo, Jairol, ¿verdad? Mm. Y aquí hay una primera pregunta, porque el libro no solo es la relevancia del libro como tal, sino también lo pertinente de discutir sobre ese tema, y que, bueno, vamos a aprovechar también el espacio para poder hablar de esto. Pero, Jairo, tal vez para poder empezar, ¿qué hay? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sentarse a investigar un tema como estos? Y una pregunta interesante que planteaba Daniel ahora fuera de cámara: ¿por qué hacerlo desde la antropología? Ok, bueno, el texto surge y es producto, digamos, de la tesis de maestría académica en antropología, pero se da en un proceso un poco más amplio que tiene que ver mucho con mi primera experiencia en una dirección de cultura, en la que me doy cuenta de que, como se dice popularmente, la cultura termina siendo el trapito dominguear de los políticos. Y además se está dando un proceso de descentralización en el que las municipalidades están asumiendo proyectos culturales que no tienen las mismas características y que dependen de los intereses que se vayan mostrando, y en la medida en la que se vaya gestando esta incorporación de lo que se concibe como cultura dentro de la dinámica local y comunal. Inicialmente el interés iba precisamente por ver estas diferentes modelos, digamos, que se empezaban a aplicar en Valle Central e inclusive fuera de Valle Central, donde no solo hay casas de la cultura, sino escuelas de arte y una serie de iniciativas que tienen que ver incluso con cursos de manualidades, diferentes ferias que se hacen también dependiendo de las temáticas en las comunidades. Pero resulta que con el paso del tiempo y la variación de algunos de los intereses investigativos, llego a estar en cuenta de que siempre se ha señalado, o siempre se había señalado mucho al Ministerio de Cultura en relación con la desatención que se tiene del espacio cultural en el sentido antropológico, y que era importante ahondar en esta visión ministerial. ¿Por qué? Porque resulta que la cultura en antropología pues tiene que ver con todo lo que el ser humano hace, pero también, y como de alguna forma lo planteo yo en el texto, con el constante hacerse de los pueblos. Este proceso de simbolización, de resignificación que se lleva a cabo, y cuáles son sus intereses, y cómo también generar un proceso de rescate, difusión, reanimación cultural en las comunidades. Pues resulta que, empezando a explorar entonces directamente el ministerio como el ente rector de la cultura, me encuentro con una serie de elementos que vienen a fortalecer y a plantear datos desde diferentes fuentes en relación con un quehacer ministerial que ha venido cambiando con el paso del tiempo, y que inclusive en la periodicidad que se plantea el texto adquiere relevancia, porque es el cambio hacia el nuevo milenio, pero además son prácticamente
los segundos 25 años de los 50 años de existencia del Ministerio de Cultura, donde es muchísimo más evidente que hay una desatención de aquello que históricamente se ha concebido como cultura desde el ministerio, pero además de las costumbres, las tradiciones y el quehacer de estos pueblos. Ahí mencionas una cuestión importante y que el libro presenta en su primera parte este recorrido, ¿verdad? Histórico, ¿verdad? De estas políticas de cultura. Quizá si hablamos un poco precisamente de esa visión, ¿verdad? Con la que se empieza, ¿verdad? A pensar este tema de políticas culturales, ¿verdad? Para poder llegar a hacer ese punto de comparación, ¿verdad? Y esto que hace ver de estos segundos 25 años, de los 50 años del ministerio. Claro, aquí hay una cuestión que es muy importante y es que las políticas culturales empiezan a plantearse con la misma posguerra y por una dinámica de los organismos internacionales. Entonces, el gran proyecto liberal, que es el que estructura el Estado-Nación, no concibe una política cultural y esta indagación, digamos, y esta certeza se la debemos al doctor Rafael Cuevas, que es el que ahonda más en algunos de sus textos sobre el surgimiento de las políticas culturales, sobre todo en la época de los 70, pero él entrevista a algunos de los reconocidos actores culturales del país y empiezan a plantear esta dinámica, que resulta que durante la primera mitad prácticamente del siglo XX, la única atisbo, el único atisbo de política cultural es precisamente la incorporación de la educación como un elemento necesario dentro de la sociedad costarricense. Pero la cultura va a estar supeditada precisamente al elemento de educación. Va a haber un departamento dentro del Ministerio de Educación que es el que va a ser el germen del Ministerio de Cultura que se funda en 1973. Y a partir de ahí, como parte ya no del proyecto liberal, sino del proyecto socialdemócrata, este crecimiento de la institucionalidad pública también para atender diferentes necesidades, hay una coyuntura importante que posibilita la publicación de libros, que posibilita inclusive a propósito del recién conmemorado 50 años del golpe, el crecimiento del espacio y la profesionalización del espacio teatral en Costa Rica con muchas de las personas exiliadas. Y entonces es una efervescencia cultural que se aprovecha y que empieza a dinamizar ese espacio en la configuración y en la conformación del Ministerio de Cultura. Una conformación que se da precisamente en los años 70, pero que se mantiene casi inamovible hasta el nuevo milenio, ¿verdad? Son las mismas instancias, son las mismas este tipo de actividades que inclusive van mermando a partir de los 80, cuando ya la crisis económica hace que el financiamiento vaya a disminuir, se va recortando el Estado, vienen las políticas neoliberales y el presupuesto del Ministerio de Cultura, que en sana teoría siempre se ha planteado que debería de ser de un 1% mínimo, se reduce a menos del 0.5% al cierre del siglo XX, ¿verdad? Hay una crítica que me llama la atención del texto ya del principio, que es lo que vos llamás acá una visión desarrollista. Eso me llama la atención, una visión desarrollista de la cultura y cómo los gobiernos, inclusive anteriores a tu periodo de estudio, empiezan a introducirse en esa lógica que proviene, como acá lo dice muy claramente, con datos históricos, de un rezago de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, una visión de mundo globalizada. La noción de globalización es importante también en el texto del primer momento, ¿verdad? Globalización de la cultura podría ser, digamos, una idea o otras que hay ahí, pero quizá podrías ampliar un poco más en qué consiste esa crítica en la que nuestro Estado, ¿verdad? Desde los 90 se inmiscuye, o antes más bien, desde que se crea el Ministerio de Cultura, en una lógica desarrollista de la cultura, por ejemplo. Sí, prácticamente con la creación de las Naciones Unidas y con la creación de la UNESCO, se empiezan a plantear la importancia de las políticas culturales como un elemento propio del desarrollo. Recordemos el discurso de Truman, ¿verdad? Y que es el que divide al final los países desarrollados en países subdesarrollados en aquel momento, y entonces la cultura es un elemento de ingreso al desarrollo. Pero este uso de la cultura tiene que ver con una visión externa.
no con una visión interna de las comunidades, sino es más bien potenciar aquello que se tenga para aprovechar ese recurso y generar algún tipo de política que calce dentro de un modelo económico que es prácticamente el modelo económico de la posguerra. Aquí podemos ver que hay también en el marco de la Guerra Fría una contraposición y vamos a tener dos aspectos que yo rescato que a mí me parecen muy importantes, que es el de la democracia cultural y la democratización de la cultura. ¿Por qué? Porque en esa democratización de la cultura, el afán es llevarle la cultura a la gente, pero la cultura en un concepto muy decimonónico de la cultura culta. Y de eso también se va a permear en la creación del Ministerio de Cultura, que en algunos momentos pues, se ha planteado que es más un Ministerio de las Artes que un Ministerio de Cultura, ¿verdad? Porque el Departamento de Patrimonio o el Centro de Patrimonio es solo una parte, mientras que existen muchas otras dependencias asociadas a elementos específicos de las diferentes artes. Y entonces, esta visión de la democratización de la cultura implica un posicionamiento superior de quien lleva la cultura, y ahí se empieza a generar ese proceso de desarrollo que en los años 80, con una de las conferencias de la UNESCO, empieza a cambiar porque se habla entonces de la democratización cultural, que es justamente generar procesos de gestión sociocultural en función de la consulta, el trabajo con las comunidades y a partir de ahí ver cuáles son sus intereses que puedan generar proyectos sostenibles en el tiempo. Sin embargo, este discurso, podríamos decir, de una cultura culta, que deviene ya de mucho tiempo, no cambia. Y entonces empieza a sobrevivir un concepto de cultura más antropológico, más llamado a el interés de poder gestionar directamente con las comunidades, pero no se logra materializar. Y a partir de los 90 entonces, con esta reducción del presupuesto, pero con la inserción de procesos ya de privatización de esa gestión cultural, el Festival Credomatic, por ejemplo, el mismo Festival de las Artes que nace en los 90 y algunas otras iniciativas, qué sé yo, el mismo Papaya Music, ¿verdad? Que terminaron siendo iniciativas privadas de cómo empezar a generar una gestión del arte o una gestión de lo que se concibe como cultura en el país desde lo privado. Y esto genera un cambio sustancial que va a devenir entonces, ya ahora en el nuevo milenio, con otras visiones y otras perspectivas asociadas a cómo trabajar la cultura. Nos quedan como unos 3 minutos, pero ahí vos mencionabas una cuestión que se considera vital hasta para el título del libro, ¿no? Porque hay un discurso que habla de esto, sin embargo, hay políticas públicas dirigidas al recortido, ¿no? Entonces, si te recortas estos procesos de vinculación, empiezan a verse entorpecidos, claramente, ¿no? Y, bueno, mencionas esta otra parte, y esta aparición de estas actores, actrices sociales, ¿verdad? Dentro del marco de lo privado, pero que al mismo tiempo uno podría pensar, claro, es que responden a la ausencia de políticas, ¿verdad? Porque muchas veces es que es imposible hacerlo desde este lado, ¿no? Sí. Y eso le imprime un cambio también a propósito del modelo gerencial que últimamente se ha puesto muy de moda desde lo político, un cambio a la gestión de la cultura. Porque las políticas culturales van de la mano de la gestión cultural. Pero esta gestión cultural que se provee, digamos, en muchos discursos teóricos de la animación sociocultural o del trabajo directo con las comunidades, se va dejando de lado y entonces la gestión cultural se convierte en una administración cultural, que tiene que ver entonces con cómo obtener recursos o cómo gestionar fondos para poder realizar proyectos puntuales y no necesariamente con el poder trabajar de lleno con las personas para que haya proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Y el turismo aquí tiene mucho que ver también en el desarrollo de los 90 y el cambio hacia el nuevo milenio en relación con el capitalizar el recurso cultural o el valor de la cultura en algo que monetariamente me devuelva, lo cual también fetichiza la cultura, ¿verdad? Claramente. Vamos a hacer un primer corte para venir a hablar ahora del periodo en cuestión que trata el libro, ¿no? Un periodo del 98 al 2018, ¿verdad? Que además es un periodo de distintos acontecimientos
políticos y sociales también respecto a temas culturales y a esas políticas de recortismo, ¿verdad? En términos de cultura, en términos de educación, que es donde siempre se suele pasar la tijera. Y bueno, en el marco también de que Costa Rica no está aislado de un montón de políticas mundiales que van dirigidas a este punto. Pero ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica como la ética. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Continuamos conversando sobre este libro que tenemos acá, Del dicho al hecho, las políticas culturales y el discurso sobre la cultura en el Estado costarricense. Y continuamos en compañía de Daniel Vindas y de Jairol Núñez Moya, autor de este libro. Dani, vos planteabas una pregunta ahorita fuera de cámaras, que creo que vamos a empecemos por ahí. Sí, bueno, me parece que ya hacia el capítulo 2 del texto, el autor va tocando lo que tiene que ver con los programas de gobierno, ¿verdad? Y el periodo en cuestión del que trata el libro. Hay una pregunta que uno se hace todavía, ¿verdad? Y es, ¿por qué es que el Estado como tal se ha ido quedando sin presupuesto, ¿verdad? Para la cuestión cultural, por ejemplo, para el fomento de la cultura. Y una de las razones es, por ejemplo, el endeudamiento, ¿verdad?, que ha sufrido el Estado luego de ciertas crisis que se han dado, no solamente la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, sino a partir de los 70, la crisis del petróleo, para poner un caso concreto del texto, ¿verdad? Se podría desarrollar, según tu opinión, en el texto, ¿verdad?, qué implicaciones tiene, por ejemplo, que el Estado ponga a veces de excusa, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, o de argumento, este endeudamiento, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, a nivel antropológico y político, a nivel de política cultural, este tipo de argumentación? Es decir, como el Estado está endeudado, ¿verdad?, no hay dinero para la cultura. Pareciera que esto es algo del periodo actual, por ejemplo, para poner un caso concreto, el de la diputada Pilar Cisneros, ¿verdad?, cuando ella dice, por un año que estén sin cultura, no se van a morir, creo que fue lo que dijo ella. Pero resulta que esto no es nuevo. Eso se viene señalando ahí de los 70 con esa crisis, por ejemplo, del endeudamiento. Y quizá entra más fuerte en los 90. Y yo creo que esto también tiene que ver con lo que se concibe y se plantea como la reforma del Estado, que es lo que se receta y lo que se recomienda en función del endeudamiento, de las crisis, que empezamos a estar constantemente en crisis con diferentes situaciones a nivel político, a nivel económico, y la entrada en vigencia de lo que concebimos como globalización, ¿verdad?
caído el muro de Berlín, existe solo un bloque económico, solo una perspectiva que va a plantearse también desde las políticas de estos organismos internacionales y que va a encontrar su correlato directo con el elemento cultural. Entonces, a la hora de que se propugnan planteamientos de corte neoliberal, entre ellos la reducción del Estado, la cultura va a ser vista como algo que no es importante, al punto de que muchos de los planes de gobierno que terminan siendo las líneas y las guías de trabajo de quienes asumen el poder en el periodo que está planteado el texto entre el 98 y el 18, específicamente en el 2006, se habla de que el Ministerio de Cultura no debe ser el ente rector de la cultura, porque la cultura está en todo lado. Entonces, si la cultura está en todo lado, no está en ninguna parte tampoco, que al final es lo que se ve a través de este discurso sobre la cultura en el texto. Que por eso hay una conceptualización que en algunos casos tiende a ser muy inclusiva, muy antropológica, pero cuando nos vamos a las acciones concretas, estas acciones continúan siendo con menor fuerza las históricas. Hay una concentración mayoritaria en Valle Central, con desatención de zonas, por decirlo de alguna manera, periféricas, ¿verdad? Las direcciones de cultura no tienen a nivel regional el mismo soporte que se tiene a nivel central, y empiezan entonces estas otras iniciativas que ya mencionábamos a nivel de los gobiernos locales a ser las que vienen a cubrir en este proceso, no solo de reforma del Estado, de reducción presupuestaria, sino también de descentralización. Entonces, el Estado como ente, y en este caso el Ministerio de Cultura, como ente rector ya no asume, sino que empieza a relegar a las municipalidades también que asuman responsabilidades asociadas a la cultura. Y para eso, entonces, que puedan gestionar sus propios recursos o los propios también proyectos que se tengan a nivel local. Pero esto de que el Estado deja de ser el ente rector o que se minimiza el Ministerio de Cultura como quien tiene que plantear la política a nivel estatal, resulta también clave, porque entonces vamos a encontrar que empiezan a generarse otro tipo de acciones, y es aquí donde se empiezan a plantear fondos concursables, donde se empiezan a plantear la iniciativa de generar financiamientos y de mejorar las condiciones para la creación de emprendimientos que llevan a que sean otros los que asuman la responsabilidad del soporte de la cultura y no el Estado. Uh-huh. Bueno, claramente aquí hay un discurso, bueno, y está bien porque ahora Daniel nos mencionaba también la relevancia del análisis del discurso en el texto. Este periodo, ¿verdad? Este periodo que vos analizas, del 98 al 2018, incluso vos mencionas una serie de acontecimientos, ¿verdad? O sea, digamos, aparece, se funda el CINEM, por ejemplo, ¿verdad? O varias instituciones que se van fundando acá. Dentro de el marco de esto, porque uno sabe que, claro, la investigación tiene que tener un periodo en el cual se enmarca. ¿Qué elementos vos encuentras también ahí, ¿verdad? Que no hayamos todavía mencionado y que se terminan siendo significativos para poder comprender después las políticas que se suscitan? Okay. Quizá el elemento importante es que durante los primeros 25 o 30 años de existencia del ministerio, la estructura ministerial permanece casi que inamovible. Y es justamente en este periodo, ya adentrado en los años 2000, que se da un punto de inflexión en relación con el inicio de estas nuevas dependencias ministeriales que tienen que ver con la gestión de otro tipo de iniciativas más de corte del discurso neoliberal. Entonces, vean lo curioso, y de alguna manera en el prólogo yo creo que también doña María del Carmen Araya lo plantea. ¿Cómo puede ser posible que algo que parece inamovible, que está anclado en el imaginario social del costarricense durante casi que, el cierre del siglo XX, llega a un momento y es precisamente el posicionamiento neoliberal el que hace que se quiebre esta estructura y que se creen otras dependencias ya no
para seguir generando el mismo tipo de acciones o de eventos que se preveían, sino más bien para empezar a cambiar el enfoque que va a tener el ministerio, que tiene que ver con, de alguna manera, también algo que ha sido muy famoso en los últimos años, que es la famosa cuenta satélite de cultura, que es para medir en términos económicos el aporte de la cultura al presupuesto nacional. Entonces, que hay algo que no se mide, que está ahí, que claro, que es valuable, pero entonces estamos tratando de traducir un intangible en números con el fin de poder buscar cierta sobrevivencia o cierta lógica presupuestaria para que la cultura pueda seguir siendo importante. Porque pareciera que es la única manera de que la cultura sobreviva dentro de estas políticas internacionales y dentro de esta lógica que ya ha permeado el Estado y que se representa no solo en una disminución del presupuesto, sino también en menos actividades que se llevan a cabo y además en la posibilidad de ser más que un ente rector que gestiona, un administrador de un ingreso económico o el facilitador de capacitaciones o talleres para que sean las personas las que empiecen a tomar el protagonismo en relación con el sostenimiento de sus iniciativas. Y ahora, fuera que ahora mencionamos, porque va esto muy en línea, que aparece una visión más de carácter empresarial entonces dentro del mismo ministerio, que incluso en algún momento mencionábamos, arriban personajes al Ministerio de Cultura que llamémoslo de esta manera, bien entrecomillado, ese sector cultura, ¿verdad?, podía ser esperanzador respecto a las políticas que se podían venir en torno a la posibilidad de no solamente la generación de empleos, que era evidente hacia dónde iba dirigido, pero también hacia el trabajo dirigido a comunidades en torno a, y ahora hablemos de los temas culturales, no bajo esos criterios elitistas. Sí, de hecho podemos verlo y es otro dato que exploro, por ejemplo, las personas que están a cargo durante este periodo del ministerio, tanto como ministros o ministras, o viceministros o viceministras de cultura, o en la dirección de cultura. Y vamos a encontrar que las personas que están ahí son mayoritariamente personas del lado de las artes, lo cual tiene relación con esta visión histórica, pero además que empiezan algunas personas con conocimiento de administración o dirección de empresas a estar ahí presentes, e incluso pues llegamos a tener una ministra, ¿verdad?, que tiene formación directa en gestión cultural y en esta visión que creo que es más de administración cultural, ¿verdad?, viendo un poco el trabajo que se lleva a cabo. Y que tenemos únicamente 2 personas que rompen un poco con ese esquema, al menos en el puesto del ministerio, que van a ser Astrid Fischer y Elizabeth Fonseca, y ninguna de las 2 supera el año en el puesto del ministerio. Y esto llama poderosamente la atención porque entonces son personas que llegan, las 2 desde la historia y desde un enfoque de cultura asociado a la identidad, reforzado mucho con el diálogo con las comunidades o con el trabajo. Y hay un concepto muy bonito que se plantea para el trabajo, pero al final ese trabajo no logra hacerse efectivo. ¿Qué es lo que sucede también con la Política Nacional de Cultura, que se plantea de 2014 a 2023 y que se confecciona en el periodo de doña Laura Chinchilla, y que a este año vemos que los frutos de esa política, que se dijo participativa, que se dijo inclusiva, pues no terminó siendo lo que se soñó, ¿verdad? Y ahí empiezan también a contraponerse visiones que tienen que ver con lo económico o que de alguna manera también vamos a encontrar, empiezan a aflorar como parte de un discurso que no se materializa, que es el de las poblaciones afrodescendientes, el de el tema de género, el tema de las poblaciones sexualmente diversas, etcétera, que de alguna manera se incluyen dentro de la dinámica de la cultura y que tiene como parangón el cambio en el artículo 1 de la Constitución Política en el periodo de don Guillermo Solís. Claro, vamos a hacer un corte, bueno, nos quedan como 3 minutos, porque aquí estás llegando a un punto que me parece interesantísimo, porque hay una forma de inclusión forzada, de alguna manera, de ciertos grupos culturales, y además esta forma de inclusión está hecha a partir de cómo vendemos el producto cultural.
¿verdad? O sea, el trabajo con población afrodescendiente en Costa Rica, pues resulta que en su momento Luis Guillermo Solís se disfraza, porque eso fue lo que hizo, se disfrazó, ¿verdad? Y va a participar en el Día del Negro. ¿Verdad? Pero esto no significa realmente procesos de inclusión de ningún tipo, ¿verdad? Y menos simplemente el saludo a la bandera, que terminó siendo un país multiétnico y pluricultural. Que de hecho, por ejemplo, si nos ponemos a ver la inclusión cultural de la población afro en términos de lo que es el Ministerio de Cultura, termina siendo la validación de alguna manera de la figura de don Walter Ferguson y del calipso. Pero de ahí en más políticas que acompañen o que busquen algunas decisiones asociadas a la conmemoración del 31 de agosto en las escuelas, etcétera, pero son situaciones aisladas que no llevan realmente a la puesta en valor de la cultura, que este es otro concepto que últimamente ha estado de moda, pero que tiene implicaciones importantes. ¿Por qué? Porque si aquello que yo porto, aquello que yo soy, o aquello que yo concibo como parte de mi identidad, lo empiezo a comercializar, el valor cultural pasa a un valor de cambio en función de la obtención de un recurso económico. ¿Que pueden convivir? Sí pueden convivir, pero si lo fetichizo, como ya lo mencionábamos, pierde progresivamente ese valor que las comunidades y los grupos culturales le han dado tradicionalmente. Y entonces, al final, la cultura se convierte en eso, en una moneda de cambio para la obtención de un recurso económico. Vamos a hacer una pausa, porque esto que mencionas también está bastante interesante, porque también es una moneda de cambio para ganar votos después, sí, ¿verdad? Pero, bueno, eso es otro tema. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios. Continuamos conversando sobre este libro del dicho al hecho, políticas culturales y discursos sobre la cultura en el Estado costarricense. Y continuamos en compañía de Harold Núñez Moya, autor del libro, y como costumbre con Daniel Vindas Sánchez. Ya lo mencionabas en el bloque anterior, el tema de la política nacional de cultura que se plantea del gobierno de Laura Chinchilla y la forma de construcción de esta cultura, porque entonces nos viene, bueno, pues cómo se construye esta política, cómo se va a construir esta política, cuáles son las supuestas formas de diálogo,
¿verdad? Porque normalmente lo común en estos casos es que se construye una idea de la política, ¿verdad? Y después se lleva a las comunidades, ¿verdad? Pensando las comunidades siempre abajo, ¿verdad? Se les lleva y el supuesto diálogo a veces no es tan diálogo, ¿verdad? Lo que también implicaría el ir entendiendo por qué no funcionan las políticas, ¿verdad? Pero quizá si vamos por ahí, porque esto nos puede permitir también ir viendo algunas modificaciones en las políticas culturales, ¿verdad? E incluso tratar de ver cómo hemos llegado a un escenario como el que nos encontramos hoy, ¿verdad? En términos de esto mismo. Sí, la política se concibe en términos participativos y hay algunos de los planteamientos teóricos asociados a la gestión cultural y a las políticas culturales que hablan de la participación de las comunidades y de la participación de la gente con la que se trabaje en la articulación de pues la toma de decisiones y evidenciación de sus intereses. Esta política se asume participativa y hay diferentes grupos que se involucran en la creación de la política. De hecho, se habla de política de derechos culturales, ¿verdad? También en función de la inclusión de algo que ya mencionábamos también en el bloque anterior, que tiene que ver con los diferentes grupos culturales que conforman el país, ¿verdad? Y que tengan representación y que además hay un reconocimiento de parte de la política a la hora de que se crea de esta característica cultural propia de los pueblos. Sin embargo, paralelo a esto está lo de la cuenta satélite y está lo de los emprendimientos como elemento clave que debe ser facilitado a través del financiamiento y de una serie de recursos, pensando en la cultura justamente como un recurso cultural. Ahora, la política se dice participativa, pero habría que pensar hasta dónde en los procesos de generación, de discusión y en el planteamiento de la política tal cual se cumple esto que vos estás señalando, de que hay un orden vertical que no posibilita realmente el que esa participación implique una puesta en práctica por parte de las comunidades y de los pueblos que sea reconocida de abajo hacia arriba. Y por lo tanto, entonces, terminamos reproduciendo la democratización de la cultura, ¿verdad? No hay una democracia cultural en el sentido de que quienes participan toman las decisiones y esas decisiones se acogen como parte de sus organizaciones, sus comunidades, sus grupos y pueden tener sostenibilidad a largo plazo. Hoy, 2023, Política Nacional de Cultura 2014-2023, vemos que esta participación o volvemos al otro término que ya mencionábamos, puesta en valor de lo que está en el papel de la política cultural, no se logra materializar y que la declaración de intereses que ahí está planteada probablemente no proveyó sus frutos, lo cual lo estamos viviendo también en los últimos 3-4 años con un aumento en la reducción presupuestaria que inclusive ya estamos viendo que estas instancias tradicionales del ministerio, dígase parte de teatro, parte de lírica, parte inclusive hasta la misma música que con el cine tuvo en este periodo también un repunte, se está quedando sin presupuesto. El cierre técnico que se decía el año pasado del Ministerio de Cultura, pues ya pone en alerta también a las personas artistas que son quienes han tenido de alguna manera este espacio ministerial a través de estas diferentes instancias y entonces no está siendo efectivo, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que eso también sería importante poder empezar a ahondar. Sin embargo, si lo planteamos desde la visión y el enfoque que tiene este estudio, uno podría aventurarse a decir que justamente el no tomar en cuenta a las personas y el no trabajar desde abajo es lo que nos está dando también este tipo de resultados. En algún momento hubo una propuesta de política que hablábamos con algunas, que también están en el libro, personas antropólogas que trabajaron en el ministerio, que han tenido alguna participación política. Bueno, si el Ministerio de Cultura no tiene presupuesto, tenemos el ministerio más amplio en este país que sí tiene gran cantidad de presupuesto, que es el Ministerio de Educación. ¿Por qué no potenciar entonces las clases de música, por ejemplo,
en las escuelas y colegios? ¿Por qué no potenciar el arraigo directo con las comunidades, la puesta en valor, el rescate, en la rehabilitación de diferentes espacios que puedan permitir que realmente la gente se identifique con algo y le dé sostenimiento? Eso no se está haciendo, ¿verdad? Y lo que ha faltado, aparte de voluntad política, es, yo creo, replantearnos las metodologías que estamos aplicando y darnos cuenta que en medio del sistema en el que estamos funcionando, con primacía económica, las personas y los intereses de las personas son secundarios. Dani, antes comentábamos o recopilábamos un poco los programas de gobierno. Es de alguna manera impactante ver cómo ya desde el 98 se comenzaban a preocupar en los gobiernos, a su manera, claro está, por una pobreza ya establecida, cimentada, digamos, en nuestro país. Luego, en el gobierno de Óscar Arias, el cual continúa con Laura Chinchilla, ¿verdad? Comienza esta idea del emprendedurismo, que a mi parecer viene a ser el emprendedurismo, de alguna manera, una marca de lo que es, digamos, el capitalismo como tal, la competitividad entre las personas. Es decir, lo que podemos ver en el emprendedurismo es que las personas no cooperan entre sí, sino que tienen que ir digamos, de alguna manera a competir por esos fondos concursables. Hay una crítica en el texto a esa medida paliativa, que es el término que se utiliza en torno a las políticas culturales, ¿verdad? Llegamos a la Costa Rica del Bicentenario y parece que la situación, tal y como se observa en el texto, no ha cambiado, ¿verdad? Hacia la política también de cultura del 2014-2023, en el cual estamos ya, nos encontramos ante un problema serio. Todavía en algunas redes sociales que yo he visto de estudiantes, hay una preocupación importante por la cuestión del recorte de la cultura. Y tal y como dice el texto, al final, ¿verdad? Hay mucho trecho, así a modo de pregunta. Podríamos conversar sobre lo que se viene a futuro, ¿verdad? O lo que está pasando en este momento en el Ministerio de Cultura, el recorte del presupuesto y demás. Quizá qué panorama tenemos, ¿verdad? Y qué se está haciendo, qué no se está haciendo, digamos, para abarcar este tema que, bueno, ha sido una ocupación de muchos años, pero que parece que más bien se hallan problemas todavía, ¿no? Aquí hay algo que resulta tal vez un poco triste y desalentador, y es que en este panorama, y sobre todo en este periodo, y como vos lo estás planteando, hay crecimiento de la pobreza, hay una desatención social, y entonces en lugar de poder disponer de presupuesto para invertir en la gente, lo que se hace es más bien devolverle a la gente la responsabilidad de asumir su condición. Entonces, si tenemos un incremento de la pobreza, en lugar de trabajar y de generar política, busquemos cómo esta gente puede hacer un emprendimiento para que busque cómo sobrevivir y tenga el ingreso económico. Y esto responde a una política económica que ya se ha instalado en nuestro país y que es desalentadora, por eso lo señalaba, en relación con ese futuro. En estos momentos hay una modificación que se está planteando de ley en relación con lo que son los emprendimientos y la lógica y la dinámica de la denominada economía naranja, que ha sido la que ha venido a potenciarse también con estas políticas en función de las industrias culturales, y lo que se ve es la búsqueda de un financiamiento para que el portador de cultura o el artista sea el que asuma la responsabilidad de agenciárselas una vez que se le ha facilitado un dinero que no tiene tal vez la seguridad de si va a poder hacerle frente a la deuda que empieza a encarar, ¿verdad?, como parte de estas políticas, que lo que buscan es mejorar las condiciones para los préstamos o facilitar inclusive a nivel del establecimiento de la pequeña empresa, los trámites burocráticos que se tienen en el país. Y ya esto lo hemos visto con los emprendimientos de orden económico, ¿verdad? Los incentivos no son garantía de que haya éxito en la puesta del producto en el mercado, porque es un producto, a fin de cuentas, que entra también en una competencia
y que depende de muchos factores, no únicamente de que se tenga el dinero para producirlo, se necesita el posicionarlo y se necesita también de que la gente lo vea como algo necesario. Por eso hablaba y he insistido de la puesta en valor, ¿verdad? Porque en la medida en que valoramos aquello que producimos, también podemos tener otra serie de encadenamientos ya no productivos, sino culturales, que le provean a ese producto el valor simbólico necesario para que juegue dentro del marco cultural. Y entonces, si lo vemos de esa manera y si vemos lo que ha venido sucediendo, ya incluso con el posible cierre técnico del ministerio, con la reducción presupuestaria o con la creación de grupos como la Red de Cultura, donde los artistas se están organizando para posicionarse, lo que vemos es que ya la cobija no da ni para lo que históricamente hizo el ministerio. Entonces, es un futuro poco promisorio en el que es necesario posicionarnos desde otro lugar y también involucrarnos políticamente. Porque si no nos involucramos y si no demandamos políticamente los espacios, estos recortes van a terminar con minimizar a su máxima expresión el ente estatal, que ya de por sí está muy, y sobre todo en este último año, ¿verdad? En relación con las políticas del Estado, muy minimizado, muy desaparecido del espacio y en la esfera pública, y entonces pues lo que viene es precisamente el trabajo de la propia autogestión de la cultura. Y es que aquí, digamos, en esto que planteas, hay una cuestión. Están las declaraciones de esta señora cuando hablaba de que nadie se muere ¿verdad? Que después quiso decir que dijo que quería decir otra cosa, etc. Bueno, eso no viene al caso. El tema es que pensar esto, ¿verdad? Primero hace desconocer un montón de elementos y de funciones del ministerio, ¿verdad? Y además entenderlo en esta amplia gama, porque no es solamente, bueno, es que nadie se muere por no ir al cine o no ir al teatro, ¿verdad? O no tener ciertas producciones. También esto implica el desconocimiento de y las personas que trabajan para estas áreas, ¿qué sucede? Después viene la otra gran frase que se ha utilizado, bueno, el que quiere cultura que se la pague. Pero eso también entonces lleva a otro elemento que es una elitización de los espectáculos, ¿verdad? Si en algún momento se pensaba, ¿verdad?, poder generar algún tipo de espectáculos, porque no solamente habría que verlo, porque podríamos hablar más bien del arte y no de la cultura, llevar eventos artísticos a comunidades, ¿verdad? Y no entenderlo como cultura, ¿verdad? También implicaba posibilidades de derecho al ocio para ciertas comunidades, ¿verdad? Que se les niega, en tanto no hay la posibilidad. O sea, hay un montón de elementos, o sea, no es solamente el hecho de que se recorta, ¿verdad?, para que vamos a ahorrar y que por sí a eso no le hace falta a nadie, ¿verdad? Sino son todas las implicaciones que esto tiene. Y luego lo otro, los encadenamientos que esto generaba también para las mismas comunidades que tenían las posibilidades de visibilizarse, cuántas veces por medio de procesos de este tipo también las comunidades podían visibilizar problemáticas concretas, ¿verdad?, que podían llamar la atención de otros espectros de la política, ¿no? Sí, si bien, digamos, el texto tiene este enfoque antropológico y también hay que validar la importancia del arte para las comunidades y para el ejercicio de la cultura. Y aquí hay algo que yo creo que es importante que lo mencionemos, que es correlato de la situación cultural, que es la situación en educación. Veamos lo que nos ha planteado el Estado de la Educación, el último Estado de la Educación, asociado a la desatención del sector, pero además, cómo si no existe una política educativa, no se logra materializar, ¿verdad?, una serie de posibilidades de acceso, de movilidad social para las personas. Bueno, si no tenemos cultura, si no tenemos arte, ¿verdad?, planteándolo como parte de una política cultural, entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo de tiempo de ocio? ¿Qué es lo que estamos teniendo también de espacio para pensarnos, para construir comunidad, para fomentar, y así lo decía de alguna manera la creación del mismo Ministerio de Cultura, valores dentro de la sociedad, que esto puede ser de alguna manera un poco cuestionable,
pero también la misma creación de valores cohesiona y genera un horizonte cultural común en una población, potencia procesos educativos, potencia participación, potencia solidaridad. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en términos sociales? Con el aumento de la criminalidad en nuestro país, por ejemplo. Ahí la cultura y las artes tienen un elemento importante que puedan sostener a los niños, a los jóvenes, que puedan darles también posibilidades de ampliar su visión de mundo y de poder descubrir a través de la cultura, a través del arte, otros mundos posibles que vienen a enriquecer su posicionamiento en el mundo y a darle aspiraciones y posibilidades. Si no tenemos aspiraciones, posibilidades, si no conocemos nuestra misma historia como seres humanos en función del lugar donde vivimos o del mundo que compartimos, entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento y cuál es la calidad de nuestra existencia? Ya se nos va el tiempo. A ver, aquí hay un tema hasta para otro programa, Harold, porque podemos ver, o sea, las implicaciones políticas que esto conlleva, que van en la línea de lo que mencionas, ¿verdad? O sea, olvidarse de todos esos elementos culturales propios de cada región, ¿verdad? Este olvido de la memoria también implica también el obviar la posibilidad de otras narrativas en contra de las que nos presentan como hegemónica y única. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, si hay una sola visión de mundo, como una sola visión cultural relacionada al consumo, relacionada a la competencia, relacionada a esto, pues bueno, elimina todo ese otro gran panorama que está de fondo, ¿verdad? Y que también es sumamente importante cuando hablamos de pensamiento crítico, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de tantas cosas, ¿verdad? Que también, bueno, sí, es para otro programa poder abarcar todo esto, pero lo dejamos ahí, ¿verdad? También presente para quienes nos observan, y de paso invitarlos a todos y a todas a adquirir el libro ya sea en la página web de la EUNA o en la librería de la editorial ubicada acá en el campus Omar Dengo en la Universidad Nacional. Muchas gracias a todos y a todas. Harold, muchas gracias por acompañarnos. Dani, como siempre. Muchas gracias, un gusto. Y hoy nos vamos con esta canción del autor costarricense Alex Piedra y esto que se llama Matambú. Hasta la próxima. Chao. Matambú es una reserva indígena entre Ojancha y Nicoya. Para mí es un orgullo ser de Matambú, indígena con sangre chorotega. Nosotros lo dedicamos al maíz, sembramos maíz, frijoles y arroz. Allá entre las montañas existe un pueblo, creciendo bajo la luna en pleno día, alientos de tierra fuerte y humedecida, por rostros que no se secan con el tiempo. Encuentro entre su gente un calor tan vivo, calor de sangre pura y chorotega, tendones duros y manos de matamba, gritos de voz profunda, luego el silencio. Matambú, Matambú, sembrando valor, cosechando esperanza, suspiros en la tierra, canto en el surco. Matambú, 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 Matambú. La costumbre que no se han perdido son los hornos, las cocinas y ranchos.
es una lástima que los ranchos estén terminando, pero hay mucho progreso en viviendas y en otros proyectos. Encuentro entre su gente un calor tan vivo, calor de sangre pura y chorotega, tendones duros y manos de matamba, gritos de voz profunda, luego el silencio, sembrando valor, cosechando esperanza, suspiros en la tierra, canto en el surco, Nuestro anhelo es vivir en una reserva indígena modelo donde podamos disfrutar de todas las comunidades sin perder nuestra identidad cultural. Pues los cambios más grandes han sido la influencia de la tecnología y los medios de comunicación. Somos una comunidad hospitalaria, organizada y siempre luchando por el progreso.